Muy buenos días con toda la comunidad humana que nos sigue en nuestras redes sociales. En estos tiempos de pandemia, una correcta nutrición ha tomado una mayor relevancia. Así que el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Es etiquetas sin enredos. Vamos a aprender ahora a leer el etiquetado nutricional de nuestros productos. Y es un placer para Humana tener una vez más con nosotros a Erika Borbor. Ella es nutricionista, dietista, esteticista, además especialista en nutrición vegetariana y cuenta también con un posgrado en nutrición en el embarazo. Vamos a tener una pequeña charla, ¿no es cierto? Y después, si tenemos inquietudes, les pido que ingresen a menti.com con el código 1250676. Y al final de la charla, Erika podrá con gusto responder sus preguntas. Y sin más introducción, Erika, es un gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Así que te dejo, por favor, para que inicies esta interesante charla. Hola a todos, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo para compartir un poquito más de mis conocimientos sobre alimentación y nutrición. En este caso, vamos a tratar un tema que nos han pedido mucho, que ha sido justamente lectura de etiquetas, que ya van a entender un poquito más qué es en lo que verdaderamente deberíamos fijarnos a la hora de elegir algún tipo de empaquetado. Ahora me dan un ratito para yo poder entrar acá a... ya, acá está la... ¿Me confirman que se ve bien, chicos, para poder empezar entonces? Ya, a ver, entonces, si se ve bien, ¿no? La pantalla, ¿me puedes confirmar tal vez para ya poder yo empezar? Sí, Erika. Ya, ok, listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tratar justamente eso, todo lo que concierne a etiquetas, al etiquetado, a los productos empaquetados, a todo lo que normalmente nosotros encontramos en el supermercado y que muchas veces nos confunde bastante. Hemos decidido dividir este webinar en dos partes, ya que es un tema un poco extenso. Y bueno, vamos a ello ya a comenzar. Entonces, primero que todo, tengo la buena costumbre, obviamente, de declarar mis conflictos de interés, en este caso, mis conflictos lucrativos, es decir, por donde yo estoy ganando dinero, básicamente mi consultorio, también hago radio en la Universidad Católica de Santiago Guayaquil todos los viernes a las 9 de la mañana. De ahí también tengo mi emprendimiento de NutriShoppers, que es que como nutricionistas, con dos amigas, vamos al supermercado a comprar las compras por ustedes. Pero en este caso vamos a hacer este webinar, así que tal vez no necesiten de ese servicio de nosotras porque ya van a aprender a hacerlo ustedes solos. Y de ahí también, obviamente, recibo una retribución por mi intervención aquí con mi trabajo con Humana. De ahí los no lucrativos sería la Asociación de Nutricionistas del Guayas, a la cual yo pertenezco, y de ahí tengo compromiso social, la cual es netamente brindar información y capacitar a personas de escasos recursos en desayunos creativos junto a San Baishak, de ahí Médicos Unidos y Mercy for Hands, que hizo un ebook y también colaboro con ellos en la parte de nutrición. Ellos están tratando a todas las personas que tuvieron algún problema o siguen teniendo problemas relacionados a todo esto de la pandemia, y bueno, de esa manera hemos ayudado. Ahora vamos a ver qué temas vamos a tratar el día de hoy. Básicamente vamos a ver qué hay que hacer antes de ir al supermercado. Vamos a ver un poco de los tipos de productos que tenemos al día de hoy disponibles en el supermercado y también vamos a interpretar el etiquetado, lo más básico para nosotros poder responder preguntas que queden el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar de una vez. Antes de correr al supermercado, antes de ir al supermercado, tenemos que nosotros ver cosas previas, ¿no? Tenemos que primero ver qué tenemos dentro de nuestra alacena, en la refrigeradora específicamente, para nosotros poder, a partir de esos alimentos que ya tenemos disponibles y no echar a perder, no malgastar nuestro dinero y usarlos, porque por algo los compramos, ver también qué está próximo a expirar para usarlo mucho más pronto, y de ahí también preparar y ver qué tenemos preparado dentro de la refrigeradora. Para partir de esos alimentos que tenemos a disposición, tanto congelados, en la alacena enlatados o comida preparada, empezar nosotros a planificar nuestro menú, basándonos en lo que tenemos en la alacena y la refrigeradora. Justamente planear qué vamos a comer durante la semana es un arma bastante fiable para nosotros poder planificar la compra de una forma más inteligente y no malgastar dinero en todo lo que nosotros querramos comprar o lo que pensamos que vamos a consumir.
Básicamente aquí tenemos que analizar qué queremos comer, qué nos gusta comer, qué comemos habitualmente, para así obviamente no, una vez más, evitar desperdicios y crear un menú, ¿no? Ver qué vamos a comer, si hoy vamos a comer pescado, hoy día vamos a comer frijol, hoy día vamos a comer pollo, acá vamos a comer tal vez garbanzo, acá vamos a comer tofu de desayuno, por ejemplo, y así poco a poco vas tú armando tu menú durante la semana, o en el almuerzo en este caso. De ahí vamos a ver también que tenemos que priorizar, obviamente, el consumo local y de temporada. Nos va a ahorrar un poco de dinero, ya que las frutas de temporada cuestan un poco menos. También vamos a apoyar a la agricultura local, a todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento local y que las marcas que nos están ofreciendo productos saludables puedan seguir teniendo su marca y vendiéndola en el supermercado, obviamente. Apoyar a lo local y a lo de temporada es bastante importante, ya que así vamos a obtener alimentos mucho más frescos y económicos, ¿no? Ahora vamos a ver que nosotros tenemos que obviamente elegir alimentos variados para preparar platos diferentes cada semana. Ya esto me refiero básicamente es para no aburrirnos, porque muchas personas o muchos pacientes, en mi experiencia en consulta, se aburren mucho de comer siempre lo mismo. Entonces, el comer variado y comer diferente cada semana justamente nos referimos a comprar frutas diferentes durante la semana, de ver bastante lo que está de temporada, ya que así vamos a variar. Por ejemplo, ahorita están de temporada las mandarinas, ya en diciembre se ponen de temporada, por ejemplo, el mango. Entonces, de esa manera nosotros vamos variando, ¿no? Y así evitamos un poco la monotonía, ir comprando diferentes fuentes de proteínas, ir comprando diferentes fuentes de cereales para nosotros poder probar diferentes cosas y de esa manera tener una alimentación variada. No nos referimos a variar entre alimentos o productos que son malsanos o preparaciones que son malsanas frente a preparaciones sanas, sino que netamente nos estamos refiriendo a variar nuestra alimentación entre el abanico de opciones que tenemos saludables para nosotros. Ahora vamos a ir de una a lo que nosotros estamos comiendo. Hay una diferencia muy grande, que ahorita vamos a entrar, serían los alimentos y los productos. Básicamente es lo que vamos a ver, son totalmente diferentes. Los alimentos son a los cuales nosotros nos referimos como esto aquí. Son materias primas, son las que primeramente vamos a elegir, que serían básicamente, como ya nos han visto en las fotos en todas partes a nosotros, con frutas, vegetales, a todos los nutricionistas, y normalmente se relaciona la salud con los vegetales y las frutas porque es un hecho. Básicamente serían vegetales y frutas. Esas son las bases de nuestra alimentación saludable. De ahí nosotros podemos elegir carbohidratos que pueden ser cereales de calidad, integrales, como ya dijimos, locales, que tenemos aquí la quinoa, el amaranto, el arroz integral, por ejemplo, la avena, que bueno, sí es importada, pero es bastante consumida. De ahí también tenemos los tubérculos, que pueden ser mote, camote, papa, yuca, hay bastantes tipos de tubérculos como tal que podemos nosotros consumir. De ahí también tenemos proteínas o tipos de carbohidratos un poco más interesantes, que serían las leguminosas en este caso, que también tenemos que motivar a que nosotros consumamos al menos 3 fuentes de leguminosas a la semana como fuente principal de proteínas. Esas son las nuevas directrices que nos están dando las principales entidades de salud y relacionadas a nutrición. De ahí también tenemos obviamente los derivados de origen animal, que serían los huevos, y también están los lácteos de calidad, que aquí nosotros tenemos que ver bien cuáles estamos escogiendo, porque el yogurt es un alimento bastante bueno, al igual que el queso, pero tenemos que ver cuál nosotros estamos seleccionando. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. De ahí también están, obviamente, las proteínas de origen animal, que aquí se han escapado en esta imagen. De aquí también tenemos los frutos secos, el café, el té y el cacao y las especias. Se me han escapado porque, como ya dijimos al comienzo, yo soy especializada en nutrición vegetariana y he tenido esta imagen y me he olvidado de volver a agregar la proteína de origen animal acá. Pero la proteína de origen animal es bastante saludable, siempre y cuando elijamos una de buena calidad. De ahí también condimentar con especias, el agua es la bebida de referencia y podemos elegir café, té o cacao, fuentes grasas como frutos secos o líquido, que sería el principal, el aceite de oliva extra virgen. Esa va a ser nuestra primera opción y siempre en crudo. Evitar buscar un aceite para freír, evitar buscar frutos secos que sean azucarados, salados o fritos, no que preferirlos tostados y en crudo como tal. Ahora nos vamos a los primeros, que serían los productos procesados. No todo lo que está empaquetado
verdaderamente es una opción que nosotros vamos a decir ya, porque ya no es alimentos como tal, desde su matriz, materias primas, ya si están empaquetados ya no son saludables. No, existen productos procesados de muy buena calidad y que nos van a ayudar mucho en el día a día a nosotros poder tener mejores elecciones alimentarias y facilitarnos la preparación y la cocción en nuestro día a día. Entonces, los productos procesados pueden ser simplemente empaquetados en los cuales se les retiran cierto ingrediente, como por ejemplo a una leche semidescremada, a un yogur semidescremado, a una almendra le quitan, la ponen en la fundita, por ejemplo, o a una nuez que también le quitan la cáscara, cosas así, cosas bastante simples. Por ejemplo, a las frutas y los vegetales les quitan la tierra y los ponen ya limpios. Esos son que les retiran algo específico o les retiran algo de su matriz para poder lograr algún tipo de alimento específico o producto alimentario específico. O también les pueden añadir cosas, pero no siempre algo que le añadan va a ser para mal, también puede ser para bien. Lo que sí pasa aquí en los productos procesados es que se reduce al mínimo su calidad, o sea, la intervención que hacen en estos productos es mínima, lo cual hace que los productos procesados o mínimamente procesados sean seguros, sigan siendo nutritivos, tal vez mejoren un poquito el sabor de ciertas cosas y sobre todo sirven para aumentar la duración en percha, en la alacena y en nuestro hogar. Aquí entran los ejemplos que les podría dar, que serían los enlatados o las conservas, que básicamente pueden ser algo que le pongan un poquito de sal para evitar que se oxide, que le caigan hongos, algún conservante o alguna cosa en alguna lata o en algún frasco para que se conserve durante más tiempo, para que, por ejemplo, a los frijoles no se les vaya el color, les ponen fijadores de color, por ejemplo, porque si el frijol se remoja mucho tiempo, ustedes ven que el agua se hace roja cuando remojan los frijoles. Exactamente lo mismo pasaría en una lata. Imagínense en cuánto tiempo está remojado ahí. De ahí también tenemos los aceites de oliva extra virgen, que cómo elegir un buen aceite de oliva. Básicamente aquí en ingredientes tiene que decir aceite de oliva extra virgen. No tiene que decir aceite de oliva, aceite de oliva extra virgen. No debe decir aceite de oliva extra virgen y aceite vegetal. No, simplemente debe ser aceite de oliva virgen extra. Y de ahí también tenemos los germinados y los fermentados, que pueden ser otra opción, que también aquí entrarían, por ejemplo, los yogurts, que también son fermentados a partir de los lácteos, o también pueden ser los germinados, como vemos a veces en las perchas de los vegetales, que son alfalfa germinada, cosas así, o los fermentados que también entrarían, por ejemplo, aceitunas o conservas específicas que también pueden ser fermentadas, o lo que ahora muchas personas están consumiendo, como chucrut, kombucha, algunos productos así que también son fermentados y pueden ser también saludables. También tenemos, cuando hablamos, sobre todo me gusta hablar del cacao, que es justamente eso, ¿no? Estamos buscando el cacao como tal, más allá del chocolate. Cuando nosotros buscamos un chocolate, debe de ser mínimo al 70% para que su mayor composición sea cacao. De ahí también tenemos, por ejemplo, los hipercongelados, que son perfectamente saludables, como vemos las alverjitas, los edamames, el choclo, la zanahoria. Estos productos, esas materias primas congeladas, son una muy buena opción para facilitarnos el día a día, por ejemplo, ¿no? Claro está de que en la parte número 2, nosotros de este webinar de etiquetado vamos a aprender a qué leer y cómo leer las etiquetas específicamente en cuanto a ingredientes, pero básicamente esto es una muy buena opción. No estamos hablando de los congelados como los helados o como las papitas fritas o como empanadas y cosas así que tal vez tienen ingredientes que verdaderamente no vayan a ser lo más saludable, pero pueden haber algunos que tengan simplemente un proceso de hipercongelación. Ahora nos vamos a los ultraprocesados. En este caso ya vimos alimentos, ahora ya vimos alimentos procesados o también llamados mínimamente procesados, y ahora nos vamos a los ultraprocesados. En los ultraprocesados nosotros vamos a tener que tener un poco más de cuidado, y es donde verdaderamente ya empiezan a aparecer muchas más cosas en el empaquetado como tal, ¿no? Porque acá ustedes ven que simplemente dice qué es, la foto del producto y nada más. Eso es lo que va a decir. No le dan tantas vueltas al asunto. En cambio, cuando ya estamos hablando de productos ultraprocesados, ya es cuando empiezan a ponerle un poco más de cosas en el empaquetado. Los productos ultraprocesados básicamente son elaborados con sustancias propias de alimentos o
sintéticos que son hechos en laboratorio y la mayoría de las veces son aprobados por entidades como la EFSA, que regula todos estos aditivos que se les ponen a los productos y son seguros para el consumo. Pero cuando ya les añaden, por ejemplo, endulzantes, cualquier tipo de endulzante, sea calórico o no calórico, que ya vamos a ver más adelante, sal en exceso, harinas refinadas, es decir, todos los cereales que vimos arriba, arroz, avena, también está el trigo, por ejemplo, refinados, es decir, en su versión blanca, no íntegra, completa, sino ya que le quitan la parte de la fibra, que es lo que verdaderamente tiene como plus ese alimento como tal. Y de ahí también le añaden una cantidad considerable de aceites refinados o vegetales. Estos productos suelen ser muy atractivos, muy ricos, son bastante rentables, es decir, que son bastante económicos. Incluso también aquí entran en los productos ultraprocesados los combos o las cosas que venden en las cadenas rápidas, que son bastante rentables, o incluso también en los empaquetados. Un producto un poco más grande te cuesta centavos de diferencia. Entonces, te tientan a comprar más cantidad porque el valor en realidad no es muy diferente. Y normalmente suelen ser consumidos por encima de los alimentos como tal, básicamente. Entonces, aquí, déjenme ver que esto me está tapando, aquí son altamente, obviamente, calóricos, están bastante disponibles, es decir, por ejemplo, vamos a un centro normalmente de salud, a un hospital, a la universidad, en cualquier patio de comidas, vamos a ver que están disponibles estos productos, hay máquinas dispensadoras, y son verdaderamente opciones que no son saludables para nosotros, ¿no? Entonces están mucho más disponibles en nuestro ambiente. También tenemos el webinar, el primer webinar que hicimos, que fue cómo crear un ambiente saludable. Ahí hablamos un poco más de esta disponibilidad que tenemos de estos tipos de alimentos o productos día a día, ¿no? También son altamente calóricos, que también vamos a matizar un poco esto de las calorías, que más importante de las calorías va a ser todo lo que está acá, que serían que tienen endulzantes, sal en exceso, que no son verdaderamente sanos. Y bueno, obviamente, como ya dijimos, son más disponibles y modifican nuestro entorno social, cultural y nuestro entorno para nosotros tener las elecciones alimentarias en el día a día. De ahí, pero esto aquí no baja. De ahí vamos a ver las etiquetas ya como tal, vamos a ver los empaquetados. Entonces estamos dentro de los ultraprocesados. Vamos a ver qué nos dice la etiqueta frontal, qué nos dice la carátula, de ahí vamos a ver los ingredientes, la tabla de información nutricional, y de ahí también vamos a ver ciertas fechas, conservación y cosas así. También dense en cuenta un poco del orden en el cual nosotros solemos ver o debemos de ver y leer un empaquetado, básicamente. Entonces, aquí vamos a ver el etiquetado frontal, que es lo que nos dice netamente el producto. Es una información gráfica que está en la cara principal de los envases. Y el objetivo principal de estas carátulas eran, como vimos en los congelados, dar una información veraz y simple y clara a nosotros los consumidores de qué está dentro de ese empaque. Ese era el principal objetivo de la carátula de un empaquetado, ¿no? De algo que esté metido en alguna fundita o en una cajita de cartón. Y de aquí, obviamente, para mejorar las decisiones en relación al consumo de alimentos. Este era el objetivo principal, pero ya al día de hoy sabemos que es una de las cosas que más limitan al consumidor para poder nosotros tener mejores elecciones alimentarias. De ahí, acá vamos a ver justamente qué es el etiquetado frontal y básicamente son todo lo que nosotros vemos o la publicidad y marketing. Como ya vimos en el ambiente saludable, está dirigido a población desde los niños hasta los más grandes. También en la carátula van a tener palabras que incitan a que este producto es saludable o es mucho más rico que algún alimento como tal, que nosotros elegir en vez de un cacao al 80%, va a salir este producto que te va a decir que obviamente es bueno. También al día a día nos vemos expuestos, incluso en redes sociales, en televisión, y de ahí también nos lanzan mensajes que nos hacen querer probarlo o hacen pensar de que ese producto va a reemplazar cierto tipo de comida como tal. Entonces, obviamente te dicen, si en la reunión ya te llegaron a las 1 de la tarde, no hay problema, te puedes tomar esto y esto va a reemplazar un almuerzo cuando sabemos al día de hoy que no es verdad. Y a costas llevan una cantidad bastante interesante y alta de agregados que no son verdaderamente saludables, como azúcar, aceites y cosas así. De ahí también, si no alcanzas a desayunar, también te dicen que este producto verdaderamente va a poder suplir
esa ingesta de comida, o incluso también le ponen desayunos saludables a ciertos productos dirigidos para los niños como tal. Entonces la publicidad, marketing, el etiquetado frontal, hay que tener bastante, o sea, pasarlo nomás por alto y nosotros dirigirnos a otras cosas que es lo que verdaderamente nos va a decir a nosotros de qué va este producto, qué tiene dentro este producto empaquetado. Ay, esto no me está robando, sí, ya, acá. Entonces, también aquí entra obviamente el llamado nutricionismo, que es todo lo que la población normalmente nos pregunta, ¿no? Que son los claims de salud y nutrición. Para empezar, el nutricionismo, lo más breve sería de que nosotros pensamos que nos preguntan, por ejemplo, el limón que tiene vitamina C, las nueces sirven para el cerebro. Esto se refiere al nutricionismo, que los pacientes nos preguntan, ¿para qué sirven las zanahorias? ¿Para qué sirve la avena? Netamente son alimentos como tal y nos van a traer beneficios. Esa sería la respuesta más lógica y no irnos al nutricionismo, a buscarle algún motivo por el cual consumirlos. Entonces, acá dentro del nutricionismo, vamos a ver qué tiene claims de salud y nutrición. Disculpen un ratito. Acá, básicamente, va a tener claims de salud y nutrición. En claims de salud, netamente nos va a decir que es bueno para, por ejemplo, la digestión, que es bueno para el corazón, que es bueno para, por ejemplo, para personas celíacas, para personas vegetarianas, veganas. Son estos claims de nutrición como tal, ¿no? Y de ahí claims de salud también que nos están diciendo que tienen, por ejemplo, como nutrición, más calcio, más hierro, que también tienen más vitaminas y minerales. Entonces, los claims de salud alegan a que nos va a mejorar algo con respecto a nuestra salud, específicamente la digestión, para el corazón o algo así. En cambio, claims de nutrición nos dicen cosas específicas sobre vitaminas, minerales, como alimentos como tal, que sería aquí el calcio, las vitaminas, los minerales, o acá también que te dice que te estás tomando o te estás comiendo fruta, cuando en verdad eso no es real, porque en realidad estás comiendo una fruta licuada con netamente azúcar libre, que tiene un impacto a nivel glicémico de glucosa en sangre, al igual que sería nosotros tomarnos un jugo o azúcar como tal, ¿no? El cuerpo no diferencia de dónde viene. Y da lo mismo que sea un jugo empaquetado o que sea un jugo casero. Y al día de hoy se sabe eso, y lo que nosotros tenemos que priorizar es consumir la fruta entera y completa. De ahí nosotros nos vamos a ir a lo que primero nosotros tenemos que ver, que serían netamente los ingredientes. Los ingredientes van a ser nuestra arma más fiable. Como vimos hace un rato, los ingredientes serían alimentos como tal. En algún momento ese producto o ese empaquetado tiene como base algún tipo de ingrediente o alimento como tal. Por ejemplo, una galleta que tenga avena, que tenga trigo, y ahí hay que ver si está refinado, qué cantidad de avena tiene. Por ejemplo, si es algún producto con kiwi, a ver, tenía kiwi, pero vamos a ver si es sabor a kiwi o tiene kiwi y qué más tiene aparte del kiwi. Por ejemplo, si son unas galletas que sí son de maíz, o algunos triangulitos fritos o tostados, hay que ver esa diferencia cuando tienen cosas, por ejemplo, de maíz. Entonces, los ingredientes hay que tener muy, muy claro de que el orden es lo que nos va a decir aquí en Ecuador. La legislación no obliga a poner porcentajes, estas etiquetas no son, esta acá no es de acá de Ecuador, no te pone los porcentajes de qué cantidad tiene cada cosa, pero lo que sí sabemos es que van en un orden específico. Entonces, el primer ingrediente es lo que más va a tener, de ahí va a ser el segundo ingrediente, y así poco a poco va bajando. Incluso en esta etiqueta que tiene porcentajes nos muestra de que eso verdaderamente es un hecho, ya que acaba en 13, acaba 7, acaba 6, va bajando, ¿no? Entonces, este producto como tal nos va a decir qué tiene dentro ese empaquetado. Por más que adelante nos diga que tiene una galleta para la digestión, me estoy inventando, o con cacao o con lo que sea, vamos a ver que verdaderamente lo que tiene, ¿no? Entonces, aquí el primer ingrediente de este producto sería azúcar, o sea, de ahí tendría manteca de palma, que es una grasa de muy mala calidad, refinada. De ahí va a tener, por ejemplo, adelante seguramente te pone alguna cosa con avellanas, y te pone la avellana dibujada y tú piensas que estás comiendo netamente avellanas y cacao, ¿no? Pero vemos que solamente tiene un 13% de todo el producto. Si aquí empezamos con 13, acá
debe de ser entre un 40-30% de estos dos ingredientes como tal en prioridad, ¿no? Entonces aquí vemos que este producto no sería una muy buena elección porque si el primer ingrediente es azúcar, va a ser lo que más va a tener. De ahí nos vamos a ir a otro producto, en cambio, que nos da una mejor opción. Por ejemplo, esto ya como tiene como primer ingrediente agua, vamos a pensar también que tiene una mayor cantidad. Esto aquí va a ser algo líquido. Entonces, tiene agua, de ahí tiene pulpa de maracuyá, que es lo que le va a dar sabor, y pulpa de urbilla. Básicamente va a ser la fruta hecha como puré, que no es lo mismo que hecha jugo, por ejemplo, ¿no? La pulpa es totalmente diferente. De ahí también tiene harina de amaranto, que asumimos que es una bebida de amaranto, y de ahí tiene azúcar y hierba luisa. Esto aquí es una hierba, una plantita, ¿no? Que también le va a dar un sabor extra a ese producto. Pero vemos el orden. Si ven aquí en el orden, es bastante diferente. Vemos que tal vez aquí no tenga tanta cantidad de azúcar, ¿no? En cambio acá vemos que es lo principal. Entonces también que tenga azúcar o que tenga sal o que tenga algún tipo de estos dos ingredientes dentro de su composición no lo hace necesariamente malo, porque también tenemos que ver qué cantidad tiene, porque a veces es para regular cierta cantidad de acidez, o tal vez tiene sal para que no se llene de moho, como por ejemplo en unas tortillas de maíz. O sea, hay que ver también eso ahí. Una vez que nosotros primero leemos los ingredientes, nosotros ya vamos a poder ir a la siguiente opción. Aquí, como les estaba hablando, es azúcar el primer ingrediente, ¿no? Entonces, acá, sí, el azúcar, como les dije, puede estar añadido, pero siempre hay que tener en consideración que nosotros, mientras menos azúcar consumamos al día a día, que el máximo sería 25 gramos de endulzantes o azúcar añadida, mientras menos mejor, es decir, máximo 25, si podemos menos, mucho mejor. Ahorita les quería explicar justamente eso, porque algunos productos, como ya la población se ha concientizado bastante de que el exceso de azúcar está causando bastantes problemas de salud, las marcas o los productos están cambiando ese tipo de endulzante calórico como azúcar o panela o azúcar de coco o cualquier tipo de agave, miel de abeja o lo que sea, que todo es lo mismo, todo es azúcar libre, glucosa libre, que netamente es el azúcar de caña. El azúcar de caña es el azúcar de mesa, también conocida como sacarosa, que no es que es un veneno, es el azúcar extraída de la caña, netamente. Lo que está al día de hoy bastante concientizado es el exceso que se está consumiendo de esta. Entonces también ahí es cuando tenemos que nosotros saber que hay bastantes nombres que tiene el azúcar dentro de los productos que también pueden desviar o hacernos creer que verdaderamente no tiene azúcar añadido, pero efectivamente sí la va a tener, que puede ser con bastantes nombres, como panela, miel de abeja, azúcar de coco, acá también hay sirope de agave, de maíz, también los concentrados de zumo o fruta añaden un poco de azúcar libre o semilibre, también pueden tener el nombre sacarosa, fructosa, también que alega o piensa la población que es fruta, pero netamente también se puede llamar así al azúcar. Y una vez más, el problema no es el azúcar que añadimos o añaden cada día a su café en la casa, sino que es la cantidad de azúcar que tienen todos estos empaquetados que solemos comprar. Ahí es cuando verdaderamente va el problema. Si ustedes añaden azúcar en su taza día a día, consuman la que ustedes quieran, panela o cualquiera, pero vayan ustedes también reduciendo la cantidad. Si consumen 2 cucharadas, vayan bajando a 1,5, a media, hasta que ustedes se acostumbren a los sabores dulces como tal, y un pimiento o una mandarina, que sí sabe dulce, no sepa dulce, ¿no? Porque nosotros tenemos muy alterado el nivel de dulzor al día de hoy, ¿no? De ahí también están los no calóricos, que muchas personas los adoran, porque todo lo reducen al peso y a las calorías. Pero no porque no sean calóricos nos están haciendo un beneficio totalmente. Algunos pueden alterar la microbiota intestinal, que son la antes llamada flora intestinal, y también no nos desenganchan del sabor dulce. Entonces, muchas veces no son una mejor opción. La mejor opción sería reducir, como les dije hace un poco, las cucharadas de azúcar. Y de ahí, cuando nosotros vemos endulzantes no calóricos, que serían los polialcoholes, que básicamente estos aquí son todos los terminados en ol, y también son todos los endulzantes nuevos que han salido, Splenda, Equal, todos estos aquí, que normalmente también puede ser la stevia, así diga que es de la hoja, endulzan mucho, mucho más que el azúcar como tal. Entonces no nos estamos desenganchando del sabor dulce,
Entonces, muchas veces en consulta, en experiencia, y también concuerdo con muchos colegas, que nosotros no cambiemos de un endulzante calórico a no calórico, sino que nosotros reduzcamos el azúcar o el endulzante que ya estamos usando, ¿no? Porque muchas veces no es la mejor opción porque seguimos enganchados a ese sabor dulce. Entonces, ¿dónde están normalmente todos estos endulzantes no calóricos? Normalmente están estos chicles o caramelos que dicen sin azúcar, también están normalmente las medicinas, en estos líquidos rojos que se les da a los niños para la fiebre o cosas así, también suelen estar en todos estos helados o dulces sin calorías, en los chocolates y también muchas veces en los productos, siempre en los productos bajos en calorías y en los light. Normalmente lo que hacen es que cambian este endulzante por otro que verdaderamente lo que va a tener es un dulzor de una procedencia diferente, pero muchas veces que endulza mucho más. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta también. Me parece bastante importante dentro de los ingredientes destacarlo. De ahí también vamos a hablar sobre los aditivos, que muchas personas les tienen terror a los aditivos y piensan que son netamente un veneno y que si ya tiene una letra, un número o una palabra rara, ya verdaderamente eso tenemos que descartarlo por completo, al igual como vimos hace un rato que sí tiene azúcar, pero puede tener azúcar, por ejemplo, para regular un poco la acidez de ese producto o conserva, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los aditivos, hay aditivos que están aprobados por la FAO, tienen un código Codex y aquí nos vamos a guiar netamente por los aprobados por la EFSA. Cada número que nosotros vemos normalmente representan a un grupo de aditivos. Entonces, los 100 van a ser colorantes, los 200 van a ser conservantes, los E van a ser antioxidantes, como por ejemplo ese sería el ejemplo que siempre damos en radio y en consulta, que sería netamente E300 es lo mismo que ácido ascórbico o que vitamina C. Si te lo ponen como E300 te va a dar miedo, si te lo ponen como ácido ascórbico como que lo dudas un poco, y si te lo ponen como vitamina C, tú vas a agarrar ese producto porque tú ya sabes que la vitamina C es saludable. Ahí nos vamos al nutricionismo, ¿no? A pensar de que un aditivo hace saludable algo o una palabra específica en un producto lo va a hacer mejor. Pero netamente los antioxidantes son para eso, para evitar que los productos se hagan negros, que se mantengan durante el tiempo, que como por ejemplo una manzana, le echas el chorrito de limón y no se hace negra, por ejemplo, cuando ya está cortada. Esa es la función del E300 también dentro de un producto. De ahí también van a ver los E400, que son gelificantes, espesantes y estabilizantes, que también van a hacer que un producto se mantenga en líquido homogéneo, ¿no? También, por ejemplo. Y ahí también van a ver los E600, que son potenciadores del sabor, que aquí es cuando a veces es cuando alteran también un poco la palatabilidad de nosotros y nos hace querer más productos empaquetados que los alimentos como tal. Y los E900, que básicamente son edulcorantes o algún tipo de recubrimiento para que se mantenga el interior del producto bastante bien. Entonces, aquí, más importante de que tenga o no tenga aditivos es dónde están añadidos. Si están añadidos a una lata de garbanzos, bueno, va a ser para que se conserve más tiempo. Si están añadidos a una tortilla de maíz, bueno, va a ser para que no se llene de moho. Si le ponen alguna vitamina C a algún tipo de producto, vamos a ver a dónde está. A mí no me sirve de nada que esté en el empaquetado que decía con extra calcio, vitamina C, vitaminas y minerales, si su base del producto como tal es un cereal de desayuno que verdaderamente no es sano o una bebida chocolatada que verdaderamente no es lo más apropiado para nosotros. Tenemos que obtener las vitaminas y minerales de los vegetales y las frutas. De ahí, acá vamos a ver que la mayoría de los aditivos que vimos hace un rato son extraídos de semillas, de frutas o de incluso de algas marinas. En las algas marinas hay que tener bastante cuidado porque cuando los productos se les añaden algas marinas, el nivel de sodio aumenta muchísimo en ese producto y nosotros no estamos metabólicamente adaptados para metabolizar tanta cantidad de sodio como por ejemplo la gente de Asia, que ellos sí consumen una cantidad más interesante de algas. Están adaptados metabólicamente, nosotros no. Entonces, aquí se pueden obtener de la naturaleza o son, como ya dijimos hace un rato, elaborados en laboratorio, pero son seguros. Y al final del día, como les dije hace un rato, es ver a dónde están estos conservantes específicamente, ¿no? Aquí ya les dije los ejemplos, por ejemplo el E100, que es un colorante, puede ser obtenido a partir de los carotenoides, como por ejemplo una zanahoria, o también puede ser obtenido de otro tipo de colorante, ¿no? Artificial. Cabe recalcar que son seguros, pero no son inocuos, es decir, que hay un rango máximo de consumo en ellos, ¿ya? Tenemos que también tener en cuenta eso, de que hay un rango máximo, ¿no? De ahí también acá está, vamos a ver otro
otro marcador que también vemos reflejado en los empaques, que sería el semáforo. Entonces ya vimos alimentos, productos mínimamente procesados o procesados, alimentos ultraprocesados, que ya entramos y vimos el inicio de cuáles podrían ser. ¿Qué tenemos que fijarnos primero? En la carátula muchas veces no es la más fiable, tenemos que fijarnos primero de los ingredientes y de ahí nosotros vamos a ver, en base a los ingredientes, a discernir y pensar un poco más críticas qué significa el semáforo, ¿no? El semáforo fue aprobado en la Asamblea Nacional en el 2015, básicamente donde debería guiar un poco mejor a la población en qué productos elegir, ¿no? Entonces, básicamente es alto, medio y bajo, ¿no? Como el semáforo de la calle, del tránsito. Entonces, acá vamos a ver que un estudio hecho por Freire en el 2017 preguntó a la población ecuatoriana para ellos qué significaba estos colores o qué les representaba el semáforo. Entonces aquí la mayoría y la conclusión que se llevó fue que como cuando tienen semáforo rojo es como que parar y no lo compramos, cuando tiene amarillo consúmelo en ciertas ocasiones puntuales y si tiene verde, consúmelo cuando quieras. Pero una vez más, esta idea es muy, muy básica porque nosotros no sabemos de dónde viene, por ejemplo, alto en grasa o de dónde viene bajo en azúcar, que le pueden poner un edulcorante y cuando le ponen un edulcorante ya el semáforo en azúcar va a bajar porque ese edulcorante no representa calorías como tal. Entonces ya el semáforo puede salir verde o puede salir totalmente en transparente, o sea, ni verde, ni amarillo, ni rojo. Acá les voy a enseñar un ejemplo justamente del semáforo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una mantequilla o una pasta de maní que netamente va a tener maní, sal, y miren el semáforo. Si ustedes se guían por el semáforo, van a decir, este producto tiene mucha grasa, no lo voy a consumir. Pero miren de dónde viene la grasa. Viene de una materia prima, que es el maní. ¿Ya? Y de ahí tiene medio en azúcar y medio en sal, pero sí, miren, tiene medio en azúcar, pero aquí el producto ni siquiera le han añadido azúcar. Y de ahí tiene sal medio, pero acuérdense que el maní tiene sal como tal, o sea, tiene sodio, y también le añadieron un poquito de sal para que este producto dure más o alguna función específica tiene que estar cumpliendo aquí. Pero este producto es un buen procesado, es decir, es un alimento, es un producto mínimamente procesado. En cambio acá vamos a ver que este semáforo se ve mucho mejor que el otro, y aquí vamos a ver que tiene algunos ingredientes, tiene mermelada, que básicamente la mermelada también va a incluir azúcar dentro de esa mermelada. Ahí también tiene fructosa, que ya vimos que es un azúcar. De ahí va a tener fibra prebiótica, básicamente, para que se asemeje a un yogur, ya que esto es un yogur vegetal. Tiene acá glucosa y de ahí tiene entre uno de los últimos ingredientes la proteína de soya, que debería ser el reemplazo nutricional de un yogur lácteo, para que reemplace nutricionalmente a un yogur a base de leche. Y este semáforo se ve mucho mejor que el de acá, pero netamente esta no es una mejor opción. Entonces, por eso el semáforo no es el arma más fiable, sino que una vez más vemos que los ingredientes lo van a hacer. Entonces, partiendo de ahí, los ingredientes siguen ganando. A ver, no sigue. Ahora los vamos a ver, si ustedes quieren hacerle una fotito a esta imagen. Es básicamente lo que representa el semáforo, ¿no? Que como vimos tampoco es que tenemos que ponernos a aprendernos esto, pero básicamente si nosotros nos guiamos por el 5, por el 3 y por el 120 miligramos en sodio, grasa y azúcar, que esto se vería en la tabla, que ya les vamos a ver más adelante, nosotros vamos a poder saber lo del semáforo. Pero, o sea, explicarles eso en realidad no se lo deberían ustedes de aprender. Pero si quieren tenerlo como referencia, qué cantidad en gramos representa cada color del semáforo, lo pueden tener ustedes a disposición. Todo esto está medido en 100 gramos o mililitros. Cada 100 gramos de producto va a tener estas cantidades y de acuerdo a las cantidades va a representarse en el semáforo. Entonces, como conclusión, el semáforo, si solo contiene materias primas, no tendrá semáforo. Por ejemplo, acá tiene sal, entonces ya tiene semáforo. Y si fuera una pasta de 100% maní, no le obligan a poner semáforo. Hay algunas marcas que tienen materias primas y les ponen semáforo igual, pero no es obligatorio. De ahí, una vez más, leer ingredientes va a decirnos verdaderamente la calidad.
Y como el semáforo vehicular del tránsito, el semáforo es la tercera señal con mayor prioridad, ¿ya? No va a superar al al vigilante como tal, ni a las señales en la calle, ¿no? Si dice pare y la luz está verde, tienes que parar, ¿ya? Si el vigilante te dice siga y la luz está roja, tú puedes seguir. Al igual, el semáforo va a ser la tercera directriz que tú deberías ver para poder optar por un producto o no. De ahí la segunda, me he saltado, me he hecho al revés, entonces ahora vamos a la tabla. Entonces, siempre partiendo de los ingredientes, nosotros vamos a poder entender esto acá. Una tabla nutricional es una de las cosas que enseñamos en consulta mucho después, ya cuando los pacientes han mejorado otras cosas en sus hábitos, pero básicamente aquí lo que nos va a decir es la porción, que es la cantidad que representa una porción por empaque. Por ejemplo, aquí va a tener que el tamaño por porción es una barra. Dentro de este empaque van a haber 5 barras. Entonces, aquí nos va a decir cuánta cantidad de producto y qué cantidad representa una porción, por ejemplo, en un arroz o en alguna cosa. Aquí, en este caso, es una barra. Entonces, aquí nos va a decir la cantidad de calorías, aquí nos va a decir el porcentaje diario de consumo, que también es bastante, no es muy importante en realidad esto aquí, porque esto está reflejado, incluso meten ahí mismo el azúcar dentro de los porcentajes requeridos durante el día, entonces nadie necesita azúcar como tal, pero esto va a estar representado en el valor. Cuando tiene menos de 5% aquí, este producto va a ser bajo. Entonces, si nos dice al frente, alto en proteína o con proteína, pero si tiene menos de 5, ese producto nos está engañando porque verdaderamente no tiene una cantidad considerable. Si se acerca a 20 o lo supera, sí va a ser una cantidad considerable de proteína, por ejemplo, ¿no? De ahí, acá el máximo de sal añadida al día serían 5 gramos de sal al día. Se recomienda, como ya vimos en el webinar anterior, 3 gramos de sal al día en las mujeres embarazadas y en los vegetarianos y veganos, o las personas que no consumen muchos lácteos o mariscos, alimentos del mar, deberían añadir 3 gramos de sal yodada al día. En este caso, en un producto máximo, se recomienda 5 gramos de sal añadida al día. Entonces, aquí nosotros podemos ver que tiene 75 miligramos, ¿no? Y esto representa un 3%, lo cual lo coloca en bajo, porque acuérdense, si tiene menos de 5, es bajo en el sodio. De ahí vamos a ver los hidratos de carbono, que netamente aquí se van a desglosar de acuerdo a de dónde vienen. Aquí donde más debemos de fiarnos sería en la fibra dietética, que tengan una cantidad de fibra interesante. Y de ahí aquí también tenemos que nosotros saber de dónde vienen los carbohidratos, porque si, por ejemplo, este producto tiene frijol y tiene avena, como base va a tener carbohidratos altos, pero eso no significa que el producto es algo malo, porque muchas personas tienden a pensar que los carbohidratos son malos, pero no tienen nada de malo. Hay que ver cuál tipo de carbohidrato. Y de ahí, incluso aquí también, por ejemplo, ponen carbohidratos totales, que puede decir, por ejemplo, 19 gramos de carbohidratos como tal. Y aquí, por ejemplo, dirá 5 gramos de azúcar. De los 19 gramos de carbohidratos que pueden venir de carbohidratos como tal, el 5 gramos de los 19 viene del azúcar, pero aquí una vez más hay que ver si viene de la uvilla, como vimos hace un rato, o si es azúcar añadida. Entonces, ahí obviamente vamos a tener que una vez más fiarnos netamente de los ingredientes, porque de esa forma nosotros vamos a saber de dónde vienen. Aquí está básicamente eso, y de ahí también acá nos van a poner si les han añadido vitaminas o minerales, que netamente una vez más no es lo más relevante aquí, porque nosotros tenemos que obtener las vitaminas y minerales a partir de las frutas y vegetales como tal, cereales integrales, semillas, frutos secos, alimentos como tal. De ahí otro dato extra serían la fecha de caducidad, y también tener en cuenta de que los productos deberían, o sea, los seguros, tienen que tener registro sanitario, porque eso está regulado por la normativa INE, y también ver la fecha. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso de la fecha de caducidad y consumo preferente. La fecha de caducidad nos dice que a partir de esa fecha el alimento o el producto, porque también podría ser, por ejemplo, una carne, unos camarones, o también podría ser un producto como tal, no debería consumirse porque nos da un riesgo a nuestra salud. En cambio, el consumo preferente es que preferiblemente lo consumamos
hasta esa fecha, ¿no? Y cuando nosotros abrimos un paquete, normalmente se va a dañar un poquito más rápido en comparación a cuando está cerrado, ¿no? Hay ciertas fechas específicas cuando un paquete encerrado o un producto cerrado, por ejemplo, un yogurt puede durar un poco más si está netamente cerrado hasta el consumo preferente. Ahí habrá que saborear, oler el producto para ver si verdaderamente es apto para el consumo. Y estos productos, si te lo comes, por ejemplo, 4 días o una semana después, no es que va a ser un riesgo para tu salud en comparación a una fecha de caducidad. El consumo preferente y la fecha de caducidad son dos cosas diferentes, ¿no? Este supone un riesgo y el preferente es una guía, ¿no? Claro está de que si está caducado hace un mes ya es mejor que no te arriesgues a consumirlo y netamente lo desperdicies, pero una vez más, por eso nosotros tenemos que planear la compra, ver qué tenemos en la alacena para evitar que las cosas se caduquen y evitar comprar cosas de más que se terminen desperdiciando. Entonces, para terminar, siempre a mí me gusta poner que la alimentación es un derecho y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que nosotros tenemos que tener disponibles y acceso a alimentos en la cantidad y la calidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades nutritivas, y eso está dentro de la Constitución ecuatoriana que nos debería tener y suplir de una alimentación saludable, o sea, no debería ser engañosa para nosotros, como vimos hace un rato en la carátula de los productos, que debe de ser una guía para que nosotros podamos tener mejores elecciones, pero aquí todo se ha volteado y ha hecho que la carátula netamente no sea una guía fiable, sino que sea algo que nosotros vemos y nos puede muchas veces llegar a engañar. Entonces, por eso primero hay que ir a alimentos como tal, buenos procesados, que tengan materias primas, empaquetadas o cualquiera de este tipo que enseñamos hace un rato. De ahí tenemos que nosotros requerimiento específico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso sería lo que tenía que darles por hoy, y tenemos la segunda parte que va a ser netamente de ya ver opciones y comparar productos como tal. Entonces ahora espero sus preguntas y eso sería... Gracias, Erika. La verdad es que es muy enriquecedor tenerte siempre con nosotros, siempre aprendemos un poquito más. Yo te digo personalmente que ha sido un proceso, ¿no? Desde que salió el tema de del semáforo nutricional, al principio entré en crisis, ¿no? Porque de todo lo que me gustaba tenía rojo en grasa, en azúcar, y ha sido un proceso, ¿no? Porque de ir cambiando marcas, de ir cambiando, es el mismo producto, pero buscando opciones cada vez más saludables, ¿no? Entonces, bueno, muy válido también esto de entender que no solo el semáforo es lo que nos tiene que guiar, ¿no? Sino leer también los ingredientes. Esto sin duda para todas las personas que nos están escuchando hoy ha sido de gran ayuda. Les recordamos, ya tenemos las preguntas de muchas personas, les recordamos el código que tienen que ingresar a www.menti.com y usar el código 1250676. Y con gusto, Erika va a ir resolviendo sus inquietudes. Tenemos ahí la primera. ¿Se puede freír con aceite de oliva, por ejemplo, filete pechuga rebozado con harina de almendras? A ver, la primera opción es consumir este aceite de oliva extra virgen en crudo. La opción principal no va a ser nosotros buscar un mejor aceite para freír, como dije hace un rato. Nosotros tenemos que evitar caer en esto de estar friendo, ¿no? También por eso ahorita está bastante de moda la air fryer, que no usas aceite para freír y te sale así todo como tostadito. Pero no es necesario que tampoco te la compres para ser saludable, ¿no? La opción es no freír. Esa es la opción principal. Nosotros podemos poner un poquito de aceite en el sartén para que no se pegue, pero también tenemos que tener en consideración comprar un sartén antiadherente, y si ya se empiezan a pegar las cosas hay que cambiar de sartén. Pero no buscar un aceite para freír, no va a ser la mejor opción. Así tenga harina de almendras y lo pongas el aceite en calor, el aceite ya no va a tener las mismas cualidades nutricionales y beneficios para tu salud como cuando los comes al calor. A veces confundimos, ¿no? Porque pensamos que porque es un aceite saludable, porque es un aceite de oliva extra virgen, al freírlo también va a ser más saludable, ¿no? Gracias por tu aclaración. Tenemos otra pregunta. En el semáforo de los productos, ¿cuál debemos consumir que no nos causen daño? En el semáforo de los productos, el semáforo del producto no nos indica cuál de estos ingredientes nos va a causar daño o no va a ser saludable. Netamente es una
guía que se intentó hacer para mejorar las elecciones alimentarias, que nos indica cuánta cantidad de azúcar, cuánta cantidad de grasa y cuánta cantidad de sodio, pero no nos está diciendo de dónde viene ese azúcar, de dónde viene ese sodio y de dónde viene esa grasa. Entonces, por ejemplo, una bebida gaseosa light, el semáforo es increíble porque es verde, transparente y transparente. O sea, no tiene nada de azúcar ni nada de grasa, pero tiene un poquito de sodio añadido propio de uno de sus ingredientes. Pero este producto no lo hace saludable. Entonces, por eso el semáforo tuvo esa falencia. Fue creado con una buena, sí, intención, pero verdaderamente no ha sido el arma más fiable. Perfecto. Nos dice, ¿cuál sería la ración adecuada de frutos secos? ¿Se pueden comer todos los días? Sí, sí puedes consumir frutos secos, es una excelente opción de grasa a nosotros consumir y la mayoría de la población no la consume. Hay que tener en cuenta de que estos frutos secos deben de ser en crudo o máximo tostados, más no fritos, ni azucarados, ni salados, como dije al inicio, cuando hablé sobre los alimentos como tal. Y eso, o sea, puedes consumir media taza al día, más o menos, un puñado por porción, acompañado de alguna fruta, para que añadas tu cantidad de fruta y vegetales al día que debemos consumir. Y máximo media taza, sobre todo para que no desplaces otro grupo de alimentos, para que no siempre comas frutos secos y también no te llenes tanto a partir de ellos, ¿no? Que no desplaces otro grupo más que todo. Importante la ración, ¿no? Porque a veces también nos vamos al otro lado. Ah, como Pero, esto es más saludable, entonces, pero como demasiado. Entonces sí hay claro, que pero cuidar a igual, las personas. sí, pero igual nadie está en el hospital por comer una cantidad excesiva de maní, almendras. Ya. O sea, ese no es el motivo por el cual la población está con algún tipo de patología, porque cuando uno ya empieza a comer mucho maní, también ya uno como que se empieza a llenar y el sabor, que es bastante natural del alimento, siempre y cuando no ha sido confitado, o sea, con azúcar, ni con sal, ni con aceite, nos va a llegar a un punto en el propio cuerpo y nosotros por autorregulación vamos a decir, estoy satisfecha, es suficiente. Se acabó, Aunque perfecto. sí puedes consumir más, porque yo, por ejemplo, la mantequilla de maní la amo y yo me puedo comer 4 cucharadas de mantequilla de maní y yo feliz, pero ahí está, obviamente, la cantidad que estás consumiendo es mucho más alta de la que deberías por porción, que es una cucharada, ¿no? Entonces sí hay que medir, pero no es que yo me voy a enfermar por consumir más mantequilla de maní que el frasco tenga 2 ingredientes, ¿no? Si tiene aceite, si tiene mucha cantidad de azúcar, ahí vamos a ver que obviamente esas 3 o 4 cucharadas de maní ya no son maní, sino que tienen ingredientes que son malsanos. Entonces, una vez más, los ingredientes es lo que más tenemos que nosotros ver. Perfecto. Nos preguntan diferencia entre calorías de grasa y calorías. A ver, o sea, es que las calorías a partir de la grasa son 9 kilocalorías por porción, pero no, o sea, las calorías es algo que es el valor representativo de calorías de los alimentos, pero no hay una diferencia, o sea, no sé, no entendí mucho la pregunta. Sigamos con la siguiente. Dice, si tengo que hacer un producto bajo en calorías, ¿con qué producto lo puedo endulzar? Obviamente controlando la cantidad. Bueno, es que ahí tampoco sabemos. Esto es una pregunta muy específica y obviamente para desarrollar un producto y como ya vimos hace un rato, no es una muy buena opción cambiar de endulzante calórico como un endulzante típico azúcar a un endulzante no calórico porque no vas a desenganchar a la población del sabor dulce de extra o excesivo que tienen los endulzantes no calóricos, los edulcorantes. Ya, esta está asociada a la pregunta anterior. Nos dice, ¿por qué la stevia no es buena? Explíqueme científicamente. Bueno, la stevia en su materia prima como tal es una hoja, entonces si tú machacas la hoja es blanca, digo, es verde, pero cuando vienen empaquetados vienen con almidón de maíz y la stevia, el extracto de steviol, el extracto de la parte dulce. Netamente no se recomienda que la gente empiece a consumir stevia como tal en sobre o cualquier tipo de stevia en cantidades excesivas porque no te desenganchas del sabor dulce, ¿ya? Ese es el punto básico, que tú no tengas que añadir stevia o azúcar a tus productos o alimentos, sino que tú vayas a volver a ese dulzor natural de las frutas y los vegetales. Que el pimiento sabe dulce, solo que a la gente no le sabe dulce porque tiene muy alterado su nivel de dulzor, justamente por endulzantes calóricos o no calóricos. Ahora sería más recomendable en hoja, por poner un ejemplo, en una infusión, Sí. en algo, sería más recomendable la hoja como tal, ¿verdad? No procesada.
Sí, o sea, lo importante ahí es que si vas a usar un endulzante, que sea en algún caso puntual, si le vas a poner a tu café o a alguna preparación específica, anda reduciendo la cantidad de un sobre a medio sobre, si es en gotas de 3, 2, 1, anda bajando también esa cantidad y no te distraigas, no te distraigas en cuanto a, cuando quieres mejorar tu alimentación, no te enfoques en qué endulzante es mejor, qué endulzante cambia a cuál o qué aceite uso para freír, porque en realidad eso no es una prioridad en la mejora de hábitos. Tú tienes que cambiar otras cosas, que ya también lo vimos, creo que lo vimos en el webinar de embarazo, que también le sirve a la población en general, cuáles son las cosas que debemos de cambiar para mejorar nuestra alimentación. Perfecto. Nos dicen, ¿los aditivos producen efectos secundarios en el organismo como alergias? Pueden haber tipos de alergias, claro está, esto va a ser específicamente en casos específicos y eso ya se ve a nivel individual. Pero puede haber alergias, claro, hay personas que tienen alergias a los colorantes de color anaranjado, rojo, se enronchan, les sale urticaria. Esto sí se puede dar, claro está, porque son seguros, pero no son inocuos. Es decir, que no es que no te van a hacer nada y los puedes consumir en cantidades porque tienen la letra E o son aprobados por la EFSA. Hay cantidades específicas y pueden llegar a causar cierto tipo de alergias, como una persona puede ser alérgica a la caseína de la leche de vaca y es la leche como tal. O pueden ser alérgicas a los camarones y no es porque el camarón es un aditivo, sino que tiene algún tipo de alergia a ese componente, porque acordémonos que los aditivos provienen de alguna fuente natural, en algún momento, de ahí provienen, entonces van a tener ese ingrediente ahí. Perfecto. Nos dice, ¿qué tipos de cereales se puede consumir si se está en un proceso de bajar de peso, como colación, nos ponen, Claro, como puede un ser snack? hojuelas de quinoa, que tenemos hojuelas de quinoa que son muy parecidas a las hojuelas de avena y son locales, son de acá, son ecuatorianas. Puede ser también algún tipo de arrocito con leche o arrocito con alguna bebida vegetal de soya, que es como el arroz con leche típico. Ir a los cereales como tal, ¿no? Avena, quinoa, también pueden ustedes hacerse cosas con quinoa, bolitas de avena con mantequillas de maní, eso ya es bastante específico, ¿no? Ya. Pero en realidad Tenemos, sí, en las colaciones no se, perdón, en las colaciones casi no se incluyen cereales en su mayoría. Ahí donde se prioriza más que todo es colación, alguna fruta para nosotros poder cumplir la cantidad de frutas y vegetales al día. Y tal vez se suelen acompañar con algún tipo de grasa saludable para que nos dé un poco más de saciedad hasta nuestra siguiente comida. Y no es y el, necesario comer una colación, es una opción ya. para que no llegues con tanta hambre a tu siguiente comida. ¿Y el cereal sería mejor entonces en el desayuno? Eso ya va a depender de cada persona. Si para ti el desayuno te gusta, lo puedes disfrutar, como a mí me encanta el desayuno, yo voy así a añadir ahí como que un poco más de alimentos como tal y puede ser una opción bastante válida. Hablando de cereales como tal, arroz, amaranto, quinoa, avena, no estamos hablando de los cereales de caja de desayuno, ¿no? Eso no Mm. es un cereal en la mayoría de los casos. Hay saludables, sí, pero hay que leer una vez más ingredientes. Ingredientes. Perfecto. ¿Cuál es el ratio correcto de proteínas, carbohidratos, grasas que debe contener un alimento? Eso no se sabe. Eso es nutricionismo y eso no, un alimento nunca va a tener una misma cantidad de carbohidratos, grasas, porque todo es un vegetal, una fruta, una proteína entre sí varía, una leguminosa. Eso no habría un ratio Ya. específico. ¿Cuál es la diferencia entre el sodio y la sal? El sodio es un componente de la sal, básicamente, porque la sal también va a tener, por ejemplo, yodo, la sal yodada, que le añaden yodo, por ejemplo, para evitar el bocio, y netamente ahí tú tienes que controlar la cantidad de sodio. Entonces, por eso se recomienda máximo 5 gramos de sal, es decir, un poquito más que una pizca grandecita de sal al día. Es lo máximo que se podría consumir al día para no pasarnos de la cantidad de sodio, porque la cantidad de sodio en exceso, como ya dije hace un rato, está muchísimo en los productos empaquetados más que todo. Porque, por ejemplo, ahí podrías incluso, si tienes sal, una lata de garbanzos, que es un buen procesado, podrías lavar el garbanzo y le quitas el exceso de sodio. Así de esta forma ustedes también controlan la ingesta de sodio en estos buenos productos. Perfecto. Nos dice, ¿es cierto que se debe priorizar agua mineral a la básica porque no aporta nada a la salud? Vamos con esta porque tenemos aquí dos preguntas. Primero vamos con esta del agua.
No, el agua puedes consumirla si quieres con gas o bueno, mineral, me imagino que es esta que tiene minerales, pero no, el agua básicamente lo que nos ayuda es a la hidratación. Entonces, no es una fuente de minerales, ni como yo escuché, que yo soy especializada en nutrición vegetariana, tampoco el agua de manantial es fuente de vitamina B12, ni de vitaminas ni de minerales. Las fuentes más fiables de vitaminas y minerales son los vegetales, las frutas, los alimentos como tal, los frutos secos, las semillas, los cereales. No hay que darle tantas vueltas al asunto. Si quieres tomar algo, que sea agua. ¿Cuánta agua tomar? Cuando tengas sed, toma agua. Si te atoras como yo hace un rato, toma agua, no tomes jugo. Me pasó la pregunta. Nos hacían otra pregunta ahí mismo anteriormente que nos decía si es que, si le puedes devolver un ratito, nos quedamos con una pregunta. Bueno, dice, doctora, ¿es recomendable consumir suplementos de marcas? Nos ponen ahí un par de marcas, o qué se debe tomar en cuenta. No es la mejor opción porque estas marcas lo que buscan es lucrarse netamente y hacer que tú no comas una ingesta de comida y que reemplaces esa comida por algún tipo de batido, algún tipo de galleta. Es como las dietas que se ponen de moda, como la dieta esta que te hace que compres galletas específicas de esa marca. Entonces es como hay bastantes conflictos de interés y no reeducan a tu alimentación, porque tú lo que haces es que dejas de comer alimentos malsanos o no mejoras tus hábitos y lo que haces es que te tomas un batido. Perfecto. Dicen la información nutricional. ¿Qué debemos leer primero? ¿Los gramos o el porcentaje de valor calórico? Y asimismo, ¿cómo interpretarlos? Primero, como ya vimos ahí en las diapositivas, primero es ver los ingredientes y de ahí, a partir de, por ejemplo, tenemos una bebida vegetal de soya, me invento. La bebida vegetal de soya tienes que primero ir a ver el ingrediente, ¿no? Puede ser agua con soya. De ahí lo que debes de ir a ver sería, sí, la tabla para ver cuánta cantidad de proteína, porque la soya lo que hace es reemplazar nutricionalmente la proteína de la leche de vaca, que si estás dejando de consumir bebidas vegetales sería la mejor opción, y tú ves, si tiene 1 gramo de proteína, no reemplazaría, no sería muy interesante. Si tú ves que tiene 7, obviamente ya reemplaza un lácteo, ¿no? Entonces ahí tú vas a ver los gramos, pero a mí no me sirve de nada ver si un pan tiene mucha proteína o poco carbohidrato, si yo no sé de dónde vienen esos carbohidratos o de dónde viene esa proteína. Por eso los ingredientes es lo principal, porque así tú vas a saber de dónde, qué representa en la tabla, y de ahí también ver, ver qué significa el semáforo, ¿no? De dónde viene esa grasa, de dónde viene esa sal, si viene propia de la leguminosa, o si propia del maní, o si viene de mucha sal añadida. Entonces ahí más o menos empiezas a tú entender. Y los porcentajes no son una buena guía, simplemente para saber si es menor de 5, es bajo en, y si es más de 20 o llegando a 20, es alto en, ¿ya? Perfecto. Nos dice, ¿cómo saber si soy intolerante a la lactosa? Porque he notado que cuando tomo leche me hace daño, pero si consumo yogur natural y queso no me sucede nada. Ahí es porque la lactosa está predigerida. Cuando tú haces un yogurt, cuando las marcas hacen un yogurt, lo que debe tener un yogurt es leche y fermento láctico, y puede tener algún tipo de conservante o probióticos añadidos también, bacterias beneficiosas añadidas. Pero cuando tú ya le pones algún tipo de fermento, o en este caso al queso le pones cuajo, esa lactosa se predigiere, es decir, las bacterias que le añaden se comen esa lactosa y ya tú no tienes que hacer ese proceso digestivo a nivel intestinal, porque normalmente las personas que tienen intolerancia a la lactosa no tienen la enzima lactasa. Entonces, ya como las bacterias se comen la lactosa, ya tú no tienes que hacerlo, o si no, las marcas lo que pueden hacer es añadirle la enzima lactasa de laboratorio al producto, a la leche, por ejemplo, para que ya esté predigerida esa lactosa. Por eso es que tú toleras más, por eso la mayoría de la población tolera más el yogurt y no tolera la leche, por ejemplo. Perfecto. Nos dice, para diabético es preferible stevia en su estado natural, la hoja, o puedo utilizar endulzante stevia sweet liquid.
Ahí una vez más, eso ya va a ser netamente en consulta porque tú vas a poder explicarle mucho más a fondo al paciente qué es lo importante y ver si verdaderamente para él es una prioridad hacer este cambio. Porque si él no consume azúcar en su día a día y simplemente consume azúcar a partir de los alimentos ultraprocesados, no necesariamente tú te vas a decirle, y tiene que tomar azúcar para stevia o esplenda para endulzarnos. Si él no endulza, mejor que no endulce. Y si coges algún tipo de endulzante de este tipo, anda bajando la cantidad poco a poco. O sea, añádele el mínimo, empieza a añadirle el mínimo, porque acuérdate que tienen un nivel de dulzor mucho más alto. ¿Cuál es el alimento que jamás recomendaría su consumo? Oh, es que de eso tampoco, eso también es muy específico en realidad. O sea, más que yo decirles a ustedes qué no comer, les tengo que decir qué comer. Que es lo que más se les recalga aquí, que básicamente son lo que vieron en la primera diapositiva. Perfecto, Erika, esas son las preguntas que hemos tenido el día de hoy. Una vez más, gracias por ilustrarnos. Siempre es bueno aprender un poco más y saber qué es lo que nos conviene realmente alimentarnos. Les recordamos a toda la comunidad humana que nos sigue el día de hoy que esta charla, este webinar, va a quedar en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en el Facebook de Humana, así que pueden consultar el material que aquí nos ha comentado, nos ha hablado Erika, para quien no pudo tomar nota. Sí, y esperen la segunda parte porque ahí les voy a hacer como que comparaciones de productos para que todo lo que vimos acá lo puedan aplicar. Así como dice aquí Cristi, pueden ir a ver el webinar en repetido, que va a ser colgado en YouTube, en Facebook y también en la página de Humana, para que ustedes como que repasen toda la información que les di ahorita, que seguramente es bastante, y ya puedan venir al segundo webinar un poco más, que entiendan un poco más, y si les quedaron dudas, pueden dejarnos sus dudas en Facebook, que a mí aquí los chicos me pueden hacer llegar las preguntas, o me pueden consultar a mí en mi Instagram, mensaje directo, cualquier duda que les haya quedado para también tenerlas en cuenta para el siguiente webinar y matizar esas dudas que hayan quedado. Perfecto, Erika. Aquí tenemos material para estudiar un poquito. Y bueno, mil gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Vulnerables, porfiados, ejemplares, entregados, emocionantes, erráticos, espirituales, antipáticos, empáticos, perfectos, soñadores, rebeldes, sensibles, humanos. La medicina debe ser más humana.